Buenos días. Buenos días, profesor. Ok, Buenos días, profesor. vamos a dar inicio a nuestro encuentro de hoy. Vamos a iniciar con la... Profesor, se le Señor, escucha un poco lejos. y ahora Mucho mejor, profesor. Muchas gracias. le puedo subir un poco si desean. Ahí. Sí, señor. Ok, como les decía, vamos a iniciar con la asistencia. Jan Algarín, Adriana Álvarez, Presente, profesor. Andrea Álvarez, Presente. Carlos Arrieta, Sáenz, Carlos Arrieta Sáenz, Carlos Andrés Arrieta Vallejo, Presente, profesor. Carlos Arturo Carval, Kevin Cárdenas, Luis Presente, profesor. de la Espriella, Presente. Brian de la Rosa, Presente. Alejandra de la Torres, Está en una cita médica, profesor. Creo que se está vacunando. Profesor, sí, nos dijo que se ok, estaba vacunando la vacuna contra el COVID. Wilson de Ávila, Gustavo Echeverry, Presente. Daniela Estrada, Presente. Sara Garcés, Presente, profesor. Miguel García, Presente, profesor. Andrea Giraldo, Presente. Abimael Hernández, María Herrera, Presente. Nicolás Julio, Presente. Nicolás Marimón, Presente. Eduardo Martínez, Jorge Martínez, Jan Medina, María Narváez, Presente, profesor. Laura Narváez, Presente, profesor. Daniela Navarro, Presente. Daniela Negrete, Juan Orozco, Aiken Ortega, Presente, profesor. Hamer Pérez, Presente, profe. Lenis Pimienta, Lenis Pimienta, Luis Ponce, Alfonso Puerta, José Quirós, Presente. perdón, Juan Ruiz Zúñiga, Presente, profe. Javier Rumié, Javier Rumié, Santiago Santa, Presente, profesor. Edilberto Regrosa, Jesús Torres, María Valdelamar, Oscar Vázquez, Oscar Vázquez, Presente. José Vergara, Presente, profesor. Profesor,
Profesor, disculpe, yo me equivoqué con las casillas y contesté por Laura Narváez. Profesor, pero Laura Narváez ya está aquí. Ok. Daniela Negrete, Profesor, profe. el compañero allá en el Garín como que tiene problemas con el micrófono, contestó en el chat. Negrete. Profe Ponce estaba aquí, pero se salió un momentico como que lo botó. Espérate, Por Algarín. cierto, soy Bueno, Daniela voy a- Negrete Manjarres, ya que solamente veo Negrete. Así está así aparece en la lista de la universidad. No sé O sea, si. me quitaron a mi mamá. Ah, no, mentira, así estás. Yo soy muy prudente con los dos apellidos. Me gusta que siempre estén los dos apellidos. Ahí está, mira. Era un poquito. Gracias. Voy a Ponce- repasar. Jan Ponce estaba Algarín al me dicen principio, que pero está. lo botó. Voy a repasar los que no están. Jan Algarín me Presente, dicen que profesor, sí. está. Ok. Carlos Arrieta Sainz. Carlos Carval. Wilson de Ávila. Amimael Hernández. Eduardo Martínez. Jorge Martínez. Jan Medina. Juan Orozco. Lenis Pimienta. Luis Ponce. Alfonso Puerta. Javier Rumié. Edilberto Regrosa. Jesús Torres. Bueno, entonces damos por cerrado la asistencia en el día de hoy. ¿Alguna otra cosita? Profesor, ¿cuándo subirá las clases al canal de YouTube? Yo la subí ya. Ah, bueno, las que no he subido son. ¿Cuál quieren? Las últimas. La que no subí fue la última. Sí, las dos últimas de esta semana no pude participar Ok. pues no he podido encontrar la del martes. No, yo Entonces, subí las anteriores. como yo no Las pude dos asistir la últimas. semana pasada, las estaba esperando. Ok, yo se la subo. La verdad es que no la subí pensando que como era un repaso, pero igual yo se la subo. ¿Sí? Realmente fue un repaso de lo que se había dado. Entonces, está casi que está más detallado en las dos clases anteriores antes del cese de actividades. Pero igual yo se la subo, no hay ningún inconveniente. Bueno, entonces habíamos Muchas quedado, gracias. ¿cómo no? Yo se la Disculpe, subo en el día de hoy. Sí, señor. antes de terminar, yo ya le había enviado, yo le envié a ustedes el análisis el análisis de la lluvia, yo le envié como una especie de avance. Sí, déjenme que les termine de redondear el tema de las funciones de probabilidad, Listo. que para mí es supremamente importante y que la van a necesitar para determinar las curvas IDF. ¿Sí? Yo les expliqué cómo se obtienen las curvas IDF, pero hay un tema que aunque ya ustedes lo han visto con anterioridad en estadística, quiero hacerle énfasis y les comenté que revisaran la bibliografía que hay sobre las funciones de probabilidad que se aplican en hidrología, dado que es supremamente importante la selección de la serie de la función de probabilidad que se escoja y además hay muchos comentarios y tendencias acerca de qué función es mejor que otra y es importante que ustedes sepan las fortalezas y las debilidades y dónde están los posibles errores o si en verdad una función nos resuelve los problemas que tenemos de falta de información y de calidad en la información. Entonces, en el día de hoy les traigo un análisis y una reflexión sobre la aplicación de las funciones de probabilidad en hidrología y aunque existen muchas más funciones de probabilidad, he escogido dos que son muy comunes, una la función normal y otra la función de valor extremo tipo 1. Entonces voy a explicar en el día de hoy algunos aspectos sobre
el uso de las funciones de probabilidad en hidrología. Vamos a empezar pues haciendo este documento, leyendo este documento y explicándolo, que he escrito para todos ustedes sobre los aspectos de las funciones de probabilidad. Entonces, las funciones de probabilidad se utilizan en el análisis de series hidrológicas para explorar, ¿sí?, el comportamiento de una serie. Generalmente tenemos en una serie, lo utilizamos para hacer extrapolaciones. Cuando disponemos de una serie hidrológica, lo que tenemos es una muestra. Es muy claro que tenemos es una muestra de la población. ¿Y qué se asume? Que los parámetros estadísticos de esa muestra, son muy parecidos a los parámetros estadísticos de la población. Aquí hablamos de los parámetros estadísticos de la función de probabilidad que representa esa población total. Entonces podemos asumir que una función de probabilidad representa a la población que estamos estudiando cuando sus parámetros estadísticos son similares, tanto el de la función de probabilidad como el de la muestra. La muestra tiene un tamaño finito, o sea, nosotros tenemos una muestra que es finita, tiene un número de años, un número de datos. ¿Y cuál es el problema que nos encontramos con esto? Que generalmente esas muestras son de corta duración. Sin embargo, con esa muestra de corta duración queremos extrapolar cuáles son las características de la población en total. Y sobre todo cuando queremos hacer estimados para periodos de retorno muy grandes. O sea, si nosotros tenemos 30 años, vamos a tener periodos de retorno calculados con la muestra hasta 30 años, pero generalmente necesitamos en nuestros análisis, en nuestros cálculos, hacer estimados de 50, 100 años y en algunos casos hasta 1000 años. Hay países que diseñan sus obras con 1000 años porque representan un riesgo para la sociedad el caso que una obra falle. Entonces hay países mucho más conservadores donde las obras se diseñan con periodos de retorno bastante alto, de tal manera que la probabilidad de falla sea muy baja. Nosotros en las últimas normativas en cuencas ya más grandes se está considerando diseñar con 100 años, pero la mayoría de las obras se diseñan con periodos de frecuencia del orden de 10, 25 y 50 años, en el caso más grande. Entonces, se han estudiado diversas funciones de probabilidad para describir el comportamiento estadístico de una serie de tiempo hidrológica. Lo que hacemos nosotros es ajustar la muestra a una función teórica. Se han utilizado varias funciones teóricas para representar una muestra. Nosotros, por ejemplo, de una muestra, ¿qué podemos obtener? Podemos obtener la frecuencia relativa. ¿Recuerdan la frecuencia relativa? En estadísticas, la frecuencia acumulada. Vamos a tener la frecuencia acumulada de la muestra, ¿sí? Y la densidad de probabilidad es la función teórica que me representa la frecuencia relativa. Esto es lo que se denomina la función de probabilidad. Y la distribución de probabilidad la vamos a denominar f sub x. Entonces la frecuencia acumulada me da la distribución de probabilidad. O sea, esta es frecuencia acumulada de la función de densidad de probabilidad. Y esta es la frecuencia acumulada de los datos. Esta es la frecuencia de la muestra. Entonces, la frecuencia de la muestra está relacionada con la función de probabilidad. Y la frecuencia acumulada con la distribución de probabilidad, pero que no es más que una probabilidad acumulada. Entonces, el grado de similitud que se dé entre la muestra
y la función de densidad de probabilidad es lo que se denomina el ajuste. Entonces nosotros lo que vamos es a encontrar aquellos parámetros estadísticos que me hacen que esa función de probabilidad me represente la muestra. ¿Alguna pregunta? Generalmente este ajuste se hace con funciones de probabilidad. Se hace con funciones de probabilidad con las frecuencias acumuladas. Es la función que se utiliza generalmente para ajustar las funciones de probabilidad. ¿Alguna pregunta? Pueden, por ejemplo, ir al texto de Bentejoe y encuentran en la tabla 11.5.1, en la página 383, hay un resumen de las diferentes funciones de distribución de probabilidad que se utilizan en el análisis de serie hidrológica, en la cual existen muchas funciones y hoy en día, pues, publicaciones de artículos hidrológicos, pues hay muchas otras funciones que se utilizan para el representar una serie hidrológica. Las más comunes se tiene la distribución normal, la log normal, exponencial, gamma, Pearson tipo 3, log Pearson tipo 3 y las funciones de valor extremo tipo 1. Hoy yo voy a presentarles la distribución normal y la función de valor extremo tipo 1. No significa que no existan muchas otras más. Yo utilizo generalmente estas dos. Hay autores que dicen que deben ser otras, pero todo depende de la serie de datos que uno tenga. O sea, la serie de datos, realmente la precisión de los métodos está en la bondad de los datos. Si los datos son de mala calidad, no vamos a pretender que con una distribución de probabilidad vamos a tener mejores resultados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profesor. Hasta el momento no, profesor. Bueno, bien, entonces fíjense, cuando nosotros utilizamos datos agregados, ¿qué significa, por ejemplo, datos agregados? Una serie de datos agregados puede ser la función de precipitación total anual. ¿Qué hace la función de precipitación total anual? Suma los datos que caen en un año, entonces saca un dato por año, ¿verdad? Por ejemplo, caudales medios anuales. Se promedian todos los caudales y se toma un valor anual. Cuando utilizamos datos promedios, generalmente la tendencia es que estos datos, cuando son datos medios, datos agregados, la función que mejor se acomoda a esos datos es la función normal o campana de Gauss. Se ha encontrado que esa función es simétrica y los datos, cuando son agregados, procesados, promediados, tienden a comportarse de acuerdo con una función normal. Sin embargo, cuando los datos son tomados de series, son tomados valores extremos, esos se comportan de manera diferente. Por ejemplo, una serie de valores extremos es la precipitación máxima en 24 horas anual. Entonces, fíjense que se toma un solo valor anual, se toma el máximo en 24 horas y se escoge por cada año el máximo anual. Entonces, estos valores, estas funciones que representan valores máximos, generalmente tienden a comportarse como funciones de valor extremo, como las funciones de valor tipo 1 o las log Pearson tipo 2, etcétera. Aquí en este documento voy a hacer una explicación de las funciones de probabilidad. Escogí dos, hay muchas y se pueden aplicar varias y luego mediante los parámetros estadísticos de ajuste se puede seleccionar cuál es la que mejor ajuste tiene. Ese mejor ajuste es un ajuste estadístico que no significa que sea la que mejor represente los datos, porque puede que los datos tengan problemas de otro tipo. Entonces, vamos a hablar de la distribución normal y de la distribución de valor extremo tipo 1. Y
primero vamos a hablar de los estadísticos convencionales, lo que se denomina la estadística descriptiva. Y empezamos con el valor medio, el valor promedio, que se define como el valor esperado de X, ¿sí? Y comúnmente se conoce como la media o el valor medio. Técnicamente es el valor esperado de X. Y es el primer momento de la variable con respecto al origen. Este es el valor esperado de X, que es la integral entre menos X, entre menos infinito y infinito del valor de X por su probabilidad de ocurrencia, por la función de densidad de probabilidad, f de X por dx. Para cuando tenemos una muestra, ¿sí? Se utiliza para el cálculo de la media lo que ya nosotros hacemos mecánicamente, que es cómo calculamos nosotros la media de una muestra. A ver, ¿cómo se calcula la media de una muestra? Se suman todos los datos y se divide entre el número de datos disponibles. Exactamente. Esto es lo que dice aquí, ¿verdad? La sumatoria de todos los datos y se divide entre n. Eso es lo que hacemos para calcular la media de una muestra. La varianza. ¿De qué es la varianza? La varianza es qué tanto, ¿sí? Qué tanto en promedio es el valor esperado de la diferencia que existe entre un dato y su media. Este es el valor medio elevado al cuadrado. ¿Está claro? Entonces, ¿qué nos mide la varianza? Nos mide qué tanto se desvían los datos en promedio de la media, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación teórica, que sería la integral entre menos infinito y infinito de X menos la media al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia del valor de X por dx. El valor esperado, la media de este momento, se denomina el momento de segundo orden. Se calcula para una muestra, se calcula como la sumatoria de X menos la media al cuadrado dividido sobre n-1. ¿Y por qué sobre n-1? Profe, una pregunta, ¿usted alguna vez nos envió ese archivo? No, yo creo que no. Yo estuve repasando y pienso que no. Sí, creo que es primera vez que se lo presento. No sé, si se lo presenté Sí, otro día señor. me dice. ¿Ah? No, sí, es la primera vez. Sí, yo estuve revisando las grabaciones y me parece que no se lo había mostrado, por eso hoy quise mostrarles. Este es un documento realmente que yo hice para ustedes, que lo he estado haciendo de manera ordenada para complementar y sacar una segunda versión del texto guía, fortaleciendo el tema de las funciones de probabilidad y otros métodos de cálculo. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces esta es la varianza de la media, perdón, la varianza, que es una medida de la dispersión que tienen los datos con respecto a la media. De la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Ya esto sí. Y la asimetría es el tercer momento. Nos dice si la serie es inclinada o sesgada hacia la derecha o hacia la izquierda. Una serie que es simétrica es la curva normal o campana de Gauss, es una función simétrica. Las otras funciones tienden a ser asimétricas. Generalmente los valores extremos tienden a ser asimétricos hacia la derecha o hacia la izquierda. Este es entonces el tercer momento, la simetría, y se define como la diferencia entre el valor con respecto al valor medio elevado al cubo. ¿Alguna pregunta? Podemos decir, profesor, que si la simetría es positiva es porque la gráfica es asimétrica hacia la derecha, y si es negativa hacia la izquierda. Aquí tiene la definición. Dice, cuando el coeficiente de asimetría es 0, la función es simétrica. Cuando el coeficiente de asimetría es positivo,
la curva se sesga hacia la izquierda de la media. Y cuando el coeficiente de simetría es negativo, la curva se sesga hacia la derecha de la media. ¿Sí? Ah, sí, profesor, ya lo acabo de ver. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con la función de densidad de probabilidad, la más común, o campana de Gauss, que generalmente se utiliza cuando tenemos datos promedios, datos agregados, ¿sí? Esos datos tienden a comportarse como la función de probabilidad de normal o campana de Gauss, en la cual aquí podemos verla. Yo creo que esto ya ustedes lo han trabajado bastante en estadística, donde la función de probabilidad es 1 sobre sobre la desviación estándar, ¿sí? Por la raíz de 2pi e elevado a la menos x menos u al cuadrado sobre dos veces la varianza. Un caso de la distribución de probabilidad normal se presenta con la estandarización de la función a través de la variable z. Definimos la variable z como x menos la media sobre la desviación típica, y nos quedaría entonces que esta es la variable z, como lo vemos aquí, 1 sobre 2pi e a la menos z al cuadrado sobre 2. Esto es generalmente lo que aparece tabulado en las funciones de probabilidad en la mayoría de los textos. ¿Alguna pregunta? Entonces ustedes encuentran las tablas de la función de probabilidad, encuentran nada más media campana. Entonces hay que saber interpretar los datos, ¿sí? A veces se encuentran los datos de media función de probabilidad. Tenemos acá otra, que es la función de distribución de valor extremo. Esta se utiliza generalmente para valores máximos, para valores mínimos, ¿sí? Y tenemos aquí la función. Se han determinado para esta función algunos parámetros, como por ejemplo la moda, ¿sí? Donde la moda es igual a la media menos 0.5772 alfa, siendo alfa la varianza sobre pi por la raíz de 6. Y la variable reducida se expresa como el valor x menos la moda sobre alfa. Bien. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profesor. Bueno, existen muchas otras funciones y existen ya muchos programas en Excel o en cualquier otro donde usted ajusta las funciones, tiene los datos y le ajusta una función de probabilidad. Existen muchas funciones que no todas son funciones de probabilidad, ¿sí? Hay ajustes de funciones normales, de funciones, ecuaciones, que no necesariamente son funciones estadísticas. Bueno, aquí he traído esta serie, ¿sí?, de valores totales anuales de precipitación y máximos anuales en 24 horas. Son estas series que tengo aquí en la tabla 1, que son datos de la estación que tiene el sello H en la ciudad de Cartagena, con un registro de 73 años. La media estimada de las precipitaciones totales anuales es de, bueno, aquí tengo, ahora leyendo aquí me asalta una duda, ¿sí? Que se las corregiré porque creo que esta no son las precipitaciones
de la estación del CIOH, sino de las estaciones del aeropuerto. Entonces, este valor yo se los confirmo, porque de acuerdo con este registro, la estación que más tiene el registro es la estación del aeropuerto de Cartagena. Entonces, aquí creo que no es el CIOH, sino la estación del aeropuerto por el número de años. Pero la serie, vamos a mirar la serie. Tenemos una serie desde 1941, sí, esta es la serie del aeropuerto, hasta el año 2013, ¿sí? O sea, aquí tenemos la serie de valores totales y la serie de máximos. Si nosotros, lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis de la bondad de los datos, ¿sí? Por ejemplo, Profesor, ¿sí? disculpe que lo interrumpa. Sí, señor. Cuando dice que la media estimada de las precipitaciones totales anuales es de 954.9 milímetros con una desviación de estándar de 427.97. ¿No sería Exacto. una desviación estándar demasiado alta? Claro, está diciendo eso para que ustedes vean cómo es la incertidumbre de toda esta información. O sea, no la incertidumbre, sino la variabilidad. Cómo es de variable la información hidrológica. Fíjense que hemos estado hablando que, por ejemplo, si tomamos la ciudad de Cartagena, ustedes ven que hay 365 días al año. De esos 365 días al año pueden llover 90 días en promedio, donde cae algo de precipitación, pero las precipitaciones más grandes no son más de 5 lluvias en el año, ¿sí? Y puede que casi más del 50% de las precipitaciones que se dan en el año caen en esos tres eventos, ¿verdad? 3 o 5 eventos, o sea, lo cual muestra que existe una gran variabilidad alrededor de la media. ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, aquí tenemos los estadísticos de la estadística convencional. Mire, aquí tenemos para la media para las precipitaciones totales. Tiene una desviación de 427. Las máximas en 24 horas, la media es de 94 con una desviación de 77, lo cual nos da un coeficiente de asimetría un coeficiente de variación del orden de 0.45. 45% de la media. Y tenemos aquí unos coeficientes de asimetría de 0.84. Habíamos hablado que cuando la serie, el valor de asimetría es positivo, la curva se sesga hacia la izquierda de la media, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que ambos tienen una simetría positiva, o sea que se sesgan hacia la izquierda, siendo que las precipitaciones totales tienden en este caso a ser más asimétricas que las máximas en 24 horas. ¿Está claro? Sí, profesor. Ok. Bueno. ¿Qué hice para tratar de mostrarles en qué se basa la función de densidad de probabilidad y la función de distribución de probabilidad? Son nombrecitos que confunden, pero la una es la función teórica de probabilidad y la otra es la función acumulada. Entonces, vamos a a construir la función de frecuencia. Acuérdense cuando ustedes, en estadística, cómo construyen ustedes un histograma de frecuencia. Con intervalos. De clase, Sí. ¿verdad? Entonces, se toman
el valor mínimo y el valor máximo, ¿cierto? Y se divide en un número de clases que ya está establecido estadísticamente, que son cuánto, entre cuánto y cuánto. Como profesor, disculpe, no lo entendí bien. O sea, cuando uno va a construir un histograma, ¿sí? En estadística hay unas recomendaciones de en cuántos intervalos de clase debe dividir uno el rango, ¿sí? El rango es el valor entre el mayor y el menor, ¿sí? Entonces uno saca el rango. Por ejemplo, en este caso, para las precipitaciones máximas en 24 horas, el rango está entre 210 y 30. En este rango se presentan las precipitaciones máximas, ¿verdad? Ese rango se divide en un número de clases, ¿sí? En un número de intervalos. Esos intervalos se recomienda también que tengan un número, 12, 11, 10, ¿sí? No pueden ser muchos, porque entonces la función tampoco nos va a dar, porque nos daría una función uniforme. Si, por ejemplo, yo tengo un número de rangos iguales al número de datos, lo más probable es que me dé un solo dato por cada rango, ¿verdad? Y la función de densidad de probabilidad no se me va a representar. Entonces, en este caso, pues yo tomé, aquí hay un intervalo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En este caso tomé 13 intervalos de clase. Entonces yo sumo cuántos datos hay aquí entre 0 y 30. ¿Sí? Me da que hay 0 datos. ¿Cuántos datos hay entre 30 y 45? Me da 5 datos. ¿Cuánto hay entre 45 y 60? Me da 7. Y así sucesivamente. Y luego los expreso en porcentaje, ¿verdad? Esto lo hice para las precipitaciones máximas y también para las precipitaciones totales. ¿Cuántas lluvias cayeron entre 900 y 1100? 12 lluvias. ¿Cuántas entre 700 y 900? 21. ¿Está claro? Por eso, disculpe, ¿y qué criterio utiliza usted para determinar las clases? No, las recomendaciones que dan las estadísticas dicen que no son deben ser más de 10 y menos de... hay un rango, ¿sí? No lo preciso ahora, pero entre 10 y 12 rangos máximos, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, entonces fíjense acá, ¿qué hago aquí? Aquí lo que hago es que voy a expresarlos a estandarizarlos para tratar de compararlos, ¿sí? Entonces yo lo que hago es que digo que 210 es el 100%. Y aquí digo que 2500 es el 100%. Y con eso establezco los rangos en forma proporcional, llevándolos de 0 a 10. ¿Para qué? Para poder comparar las dos funciones. Entonces luego yo grafico esta función y esta y las comparo, que es lo que hago aquí. ¿Sí? Aquí tienen los intervalos de clase y acá está la frecuencia relativa, expresada en porcentaje. Entonces, si vemos, esta es la serie, la azul, es la serie de máximos y la zanahoria es la de valores totales. ¿Alguna pregunta? Esa es la función de probabilidad de frecuencia relativa. Si yo tengo una función teórica, entonces esa se llama la función de densidad, de probabilidad, la función teórica que me representa esta gráfica. ¿Está claro? ¿Preguntas? Sí, señor. Sí, Profesora, este me gustaría que documento, repitiera un poco de esa gráfica. No, este documento lo hice porque
se cometen muchos errores a la hora de interpretar el tema de las funciones de probabilidad y de ajuste de funciones. Explico, yo inicialmente tomo el máximo valor, o sea, tomo entre qué valores se dan los datos. Para el caso de las precipitaciones máximas se dan entre 210 y 30. Y cuento en estos rangos de 30 a 45 cuántos datos se dan, de 45 a 60, cuántos eventos suceden en cada intervalo de clase. Y luego los expreso en porcentajes comparado con el total de datos. Lo mismo hago para las precipitaciones totales. ¿Sí? Luego lo que hago es que estandarizo los rangos, los llevo de 0 a 100 para poderlos graficar en una sola gráfica y poderlos comparar. Eso es lo que hago aquí. ¿Está claro? ¿Pregunta? ¿Aló? Hay preguntas. ¿Está De claro, momento no, cierto? profesor. Bueno, bien. Yo tengo el archivo, ¿sí? De donde saqué estas gráficas. Yo aquí les estoy explicando cómo se hacen. Luego les voy a enviar para que ustedes revisen las tablas originales que yo tengo, de donde construí este documento, para que ustedes afiancen el conocimiento. Aquí viene otra tabla, ¿sí? Que es ya como para yo, ¿qué hice yo aquí? Yo vine y estandaricé de acuerdo con las funciones de probabilidad teórica. Entonces comparé estas gráficas, ¿sí? Con la función teórica de probabilidad. Entonces lo hice para dos funciones de probabilidad. Lo hice para la función normal y para la función de valor extremo tipo 1. Es lo que hago aquí este es para máximo, ¿sí? Entonces, en este caso yo estandarizo la función se estandariza con las ecuaciones que les dije acá arriba, donde Z, a ver, esta es la función de densidad o campana de Gauss, y esta es la estandarización. Cuando uno hace cada variable, la hace como Z como X menos la media sobre la desviación típica. Esto es la variable estandarizada, ¿sí? Entonces, eso es lo que hago aquí en esta tabla. Yo estandarizo las series, ¿sí? La hago para la función de máximo. Aquí hago la F para los máximos estandarizada. Y aquí tengo los valores de la función normal. Y luego los adimensionalizo para poderlos comparar. Entonces tengo una función de probabilidad de la muestra adimensionalizada, la llevo de 0 a 1, y una función acumulada, la función normal. Estas funciones normales las tomo de unas tablas que ya tienen. ¿Qué hacen esas tablas? Esas tablas lo que hacen es la integral de la función acumulada. ¿Sí? Entonces esta función acumulada es la integral de la función de distribución. Entonces para cada valor de X se tiene un valor de la función acumulada, o sea, para cada valor de Z. Eso lo hago tanto para los valores máximos como para los valores totales. Y comparo las funciones. Entonces aquí en esta gráfica tengo las funciones de densidad teóricas y las funciones de densidad de la muestra. Entonces si vemos aquí la línea azul, esta es la función de máximo. Esta es la frecuencia relativa de los máximos, es la línea azul, ¿sí? La que habíamos visto, la misma gráfica que vimos, pero ahora la pasé a otra escala, ahora la pasé
a la escala estandarizada de la función normal para poderla comparar con la tabla teórica. ¿Sí? Entonces, esta es la función de los datos. ¿Sí? Y esta, a ver, la función normal de los máximos es esta, la gris. Esta es la función, la gris es la función teórica, sería esta. ¿Está claro? Esta es la función teórica y esta es la función de los datos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que nuestros datos se ajusten lo mejor posible a una función teórica para poder hacer estimados. Y esos estimados los hacemos generalmente en la cola de la distribución, que es donde más incertidumbre tenemos. No en los valores medios. Los valores medios tienden a ser mucho más precisos, sino los valores extremos son los más inciertos en las proyecciones. Aquí tenemos entonces la azul y la gris es la función de máximo. Y la zanahoria y la amarilla son las funciones totales anuales. Entonces vemos que la amarilla es la función total, ¿sí? La campana de Gauss es la campana de Gauss para los datos totales. Y la zanahoria son los datos de la muestra. ¿Alguna pregunta? Ya el procedimiento como tal se lo paso los datos uno por uno para que en la tabla de Excel ustedes los comparen. Aquí están los datos resumidos, pero estos datos yo los tengo totalmente calculados para que ustedes entiendan. Pero la filosofía que utilizo aquí es llevar todo a la misma escala para poderlos comparar. Y ya en esta otra tengo la función acumulada. ¿Sí? La función acumulada también exactamente para las mismas, para los mismos datos. ¿Alguna pregunta? ¿Dónde hay mayor dispersión de los datos comparados con la información teórica? ¿Aló? Pues diría que entre -1 y entre, bueno, un poquito antes de -1, Y menos menos 0. 2. Sí. Entre 0 y menos 2, más o menos. O entre menos 0,5 y menos 2, ¿verdad? Hay más dispersión de los datos. Creo que Estas 0,4. funciones. Exacto, sí. Ok. Entonces, en este rango hay mucha más dispersión, pero miren ustedes que para frecuencias ya más grandes, ¿sí? Para valores de frecuencias más grandes, que serían estos datos, yo podría decir aquí que todas las funciones aparentemente tienden a dar el mismo valor. Sin embargo, como estas funciones son unas transformadas logarítmicas, cuando uno las lleva a las funciones sin transformaciones dan unos valores muy diferentes. Porque cuando uno transforma cualquier serie a una función logarítmica, tienden a dar unas líneas rectas generalmente. Eso, de alguna manera, a veces produce unos errores que son bastante grandes. Aunque si uno mira esta función, uno dice aquí todas las tres series, para mi concepto, son iguales, ¿sí o no? Después de 2 hacia adelante tienden a ser los mismos datos. ¿Alguna pregunta? Bueno, ese mismo Hasta ejercicio, el momento no, profesor. ese mismo ejercicio lo hice con las funciones de valor extremo tipo 1, ¿sí? Cogí, mi pregunta es, en este caso, el ejemplo es para mostrarle a usted y decirle cuál de las dos funciones es mejor para cuál de las dos series, si la función tipo 1 o la función normal. Entonces aquí lo que le estoy mostrando son los resultados. Hice exactamente lo mismo, pero con una función diferente. Aquí la variable es distinta, el z, la función estándar es distinta, ¿sí?
y llegué a tener las mismas funciones. Entonces, ya aquí, fíjense, la función tipo 1 teórica es una función sesgada. Esta es sesgada hacia la izquierda. Acuérdense que vimos que ambas funciones tienen un coeficiente de asimetría positivo y por lo tanto están sesgadas hacia la izquierda. Si vemos los máximos, que es la función azul, ¿sí? Y el gris, que es la función tipo 1 de máximo teórica, sería esta. Entonces, aquí podemos decir que estas dos funciones, gráficamente, si las miramos, tienen mejor comportamiento, ¿sí o no? Para los máximos. ¿Alguna pregunta? Igual hacemos con la función total. La función total es la amarilla. Me permiten un segundito. Un segundo. Bueno, seguimos. Aló. ¿Me escuchan? Sí, profesor, lo estamos escuchando. Bueno, entonces fíjense, aquí tenemos una función de valor extremo tipo 1. Entonces, esta es la función teórica, ¿sí? La amarilla, ¿sí? Y la zanahoria son los datos de la muestra. ¿Está claro? Entonces, lo que vemos aquí es que estos valores extremos tienen un sesgo hacia la izquierda, ¿sí? Se tratan de acomodar más a la función a los datos con la muestra y hacemos lo mismo con la función acumulada. Vemos aquí que se muestra de pronto una mayor dispersión en los datos. Si hay mayor dispersión, vemos la función total, que es la amarilla, la teórica, y la gris. Las dos teóricas son parecidas. Sin embargo, las funciones de los datos se alejan un poco más de la función teórica, siendo que se aleja mucho más la función de los datos totales. Sin embargo, después de 3, del valor 3, tienden a mostrar valores muy similares. Pero esto es muy engañoso, como les decía, porque son funciones logarítmicas y las funciones logarítmicas tienden a llevar todos los datos a unos valores muy parecidos cuando se hacen la transformada de los logaritmos. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, señor. Bueno, entonces esto que les estoy mostrando hoy es supremamente importante para cuando ustedes vayan a hacer aplicaciones y yo le he dedicado bastante tiempo a hacerles este documento que espero que les sea muy útil para cuando vayan a utilizar. Todo esto aparece con programas y hay muchos programas para aplicar cualquier función. Ustedes de pronto la mecánica no la van a tener que hacer, pero lo que yo sí vivo preocupado es por la interpretación y por las decisiones que a veces se toman, en las cuales se piensa que
se tiene la verdad absoluta y resulta que no se le da importancia a lo más importante que son los datos. Si nosotros tenemos series de datos cortas y series de datos con mucha falencia, datos faltantes, vamos a tener problemas en las series que apliquemos. Entonces no vamos a pensar que porque aplicamos la normal o porque aplicamos la Gumbel o porque aplicamos otra, vamos a obtener mejores resultados. Es posible que tengamos un mejor ajuste estadístico, pero eso no significa que eso sea la mejor solución, porque la solución no estaba en la aplicación de las funciones estadísticas, sino en la veracidad de los datos, que es lo que generalmente sucede con datos faltantes, con datos erróneos por errores de los computadores, por ejemplo, de la toma de datos. Y yo por acá quería mostrarles un datico que quería mostrárselos, por ejemplo, a ustedes para que uno analizando, uno se pone, por ejemplo, ustedes analizan aquí los valores totales anuales en esta estación, que no es la del CH, sino la del aeropuerto, y empiezan a mirar cuánto llovió durante todos los años y encontramos, por ejemplo, este valor. Muy probablemente este es un valor que no es correcto, porque es posible que en el año haya muchos meses donde no se tomaron datos por cualquier circunstancia y entonces aparecen todos estos datos que tienen problemas de registro y que cuando uno los grafica o los aplica a una función de probabilidad le tiran los datos hacia un lado, ¿sí? Igual todos estos valores así que son un poco muy dudosos tienden a distorsionar las funciones que nosotros aplicamos. Ok, entonces vamos ahora a un ejemplo, ¿sí? Cómo se aplica una aplicación práctica de la función normal y de valor extremo. Bueno, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? No, profesor. Bien, entonces vamos a aplicar, por ejemplo, en la mayoría de los casos de aplicación de los principios de la estadística a series hidrológicas se dispone de un registro de la variable hidrológica de un número de años. Importante, un número de años. Y lo que nosotros generalmente necesitamos es realizar estimados de la magnitud esperada, ¿sí?, de un evento hidrológico para el diseño de obras de ingeniería. Yo estoy resaltando mucho la diferencia entre el periodo de retorno y el tiempo de el periodo de diseño de una obra. Generalmente el periodo de retorno es muy diferente el concepto al periodo de diseño. El periodo de diseño muchas veces está asociado con la funcionalidad de las estructuras y acá estamos hablando de la probabilidad de que falle una estructura porque el caudal fue mayor, porque fue menor, etcétera. Vamos a ver entonces en la tabla 5 se muestran los resultados de la estimación de la precipitación máxima en 24 horas y de la precipitación total anual para las series analizadas en este documento. Siguiendo el siguiente procedimiento, se desea estimar el valor de la variable, o sea, precipitación total anual o máxima en 24 horas para periodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 años. O sea, aquí lo que hacemos es que a la serie de datos, le ajustamos una función de probabilidad y luego estimamos la precipitación total o máxima para periodos de retorno de 2, 5, 10, 20 y 1000 años. Entonces, para diferentes periodos de retorno se desea estimar el valor de la variable. Nosotros generalmente obtenemos la variable reducida y luego la convertimos a la variable real. El periodo de retorno se define como el inverso de la probabilidad
de que un evento X sea mayor que un valor dado X sub t. Por lo tanto, aquí tenemos que el periodo de retorno, la probabilidad de ocurrencia o de excedencia, 1 sobre el periodo de retorno es igual a la probabilidad de que un valor X sea mayor que un valor X sub t. También podemos expresarlo como la diferencia, ¿sí? Como la diferencia de 1 menos la frecuencia acumulada. Entonces, la frecuencia acumulada es la probabilidad de que ese valor X sea menor que un X sub t. Entonces, decimos que el periodo de retorno, que la probabilidad de ocurrencia, que es 1 sobre el periodo de retorno, es igual a 1 menos la frecuencia acumulada. Y aquí podemos concluir que la frecuencia acumulada es igual al periodo de retorno menos 1 sobre el periodo de retorno. La función de frecuencia acumulada para la función de distribución de probabilidad de valor extremo tipo 1 se define como f sub x igual a e a la menos x menos u sobre alfa, que viene siendo la variable reducida para este caso. En el caso de la función de probabilidad normal, este valor es z y se denomina como x menos la media sobre la varianza. Para la función de valor extremo tipo 1 teórica que tenemos en este caso, la variable reducida se denomina como y es igual a x menos mu sobre alfa. Existen otros procedimientos, no este es el único para ajustar una función de probabilidad. Como les dije, ya todos esos procedimientos se encuentran con programaciones hechas para cada caso. Quiero mostrarles para este caso específico para que ustedes entiendan bien la parte conceptual. Entonces, de aquí yo puedo despejar la función y como el logaritmo natural del logaritmo natural de 1 sobre la frecuencia acumulada. Y yo lo que tengo generalmente es la frecuencia acumulada. Y podemos entonces obtener el valor de y como el logaritmo del periodo de retorno, en función del periodo de retorno. Entonces, nosotros generalmente queremos diseñar para un periodo de retorno. Es decir, bueno, vamos a diseñar para un periodo de 50, de 20. Finalmente, yo puedo calcular el valor de y sub t aquí como el logaritmo natural del periodo de retorno sobre el periodo de retorno menos 1. Y con este valor de y sub t, basado solo en los periodos de retorno, yo puedo calcular x sub t como mu más alfa por y sub t. Alfa dijimos que era igual a la varianza sobre pi raíz de 6 y la moda es igual a la media menos 0.5772. Esto es teórico para esta función de probabilidad de valor extremo tipo 1. ¿Alguna pregunta? No, señor. Para el caso, señor. No, señor, no hay preguntas. Ok. Entonces, fíjense, este fue para la función de valor extremo. Para el caso de la función de probabilidad normal, entonces también hacemos lo mismo, solo que en este caso z es la media, ¿sí? Z es la media, valor x menos la media sobre la desviación típica, y aquí calculamos el valor x sub t y calculamos el valor de z. O sea, aquí tenemos las dos funciones y las comparamos mediante una gráfica. Entonces, fíjense, estos son los valores del periodo de retorno calculado, el valor de la precipitación. Este es la función para valores totales, ¿sí? Aplicando la función de valor extremo
Y esta zanahoria es los mismos datos, pero aplicando la función normal. ¿Qué se observa allí? Profesor, que entre más grande sea la lluvia, muchos más años demora. Sí, pero fíjense, ¿qué tal que yo hubiera dicho? No, es que la serie que yo tengo se ajusta a una función normal, ¿sí? Ya si se ajusta a una función normal, la gráfica que debería aplicar, la función que debo aplicar es la que es zanahoria, ¿sí? Pero si por el contrario digo que se ajusta a una función de valor extremo, estos son mis estimados. ¿Cuántos datos tenía yo para el análisis? ¿Cuántos datos tengo aquí? ¿Cuántos años de registro? ¿Sí? Tengo 73 años, ¿verdad? Entonces, mi periodo de retorno máximo, ¿de cuánto va a ser? Estimado con los datos. Va a ser de 73 años. O sea, de aquí de 73 para acá, yo tengo certeza de lo que estoy haciendo. Tengo los datos. Pero de 73 años para adelante, ¿qué tengo? Son estimaciones. Tengo aquí, ¿sí? Posiblemente acá tengo más certeza. Cualquier estimado que yo haga aquí, voy a tener mucha más certeza en los estimados que acá. Fíjense que aquí hice este ejemplo y hay una franja aquí entre los dos que es bastante considerable, entre los dos estimados. ¿Sí? Yo aquí no podría con mucha certeza decir que este valor es mejor que este o que este es mejor que este. ¿Está claro? Porque estas son funciones exponenciales y estas funciones exponenciales, entre más grandes son los datos, mayor distorsión tienen entre las diferentes funciones. Cosa que no sucede cuando son poquitos datos, entre los valores más pequeños. Ese mismo ejercicio lo hice aquí apliqué la función de valor extremo, ¿sí? Para las precipitaciones totales. Y acá hice el mismo ejercicio, pero, a ver, aquí hice bueno, hice lo mismo, pero, a ver, un momentico que estoy aquí. Estas son las funciones totales para valor extremo y este es para la función normal. ¿Sí? Ok, esta es la misma función, la misma gráfica, pero aquí le adicioné los datos. O sea, estos son los datos, fíjense. Esta es la gráfica de los datos. Y estas dos son las extrapolaciones, una con la función de valor extremo y la otra con la función normal. Entonces ahí están viendo las diferencias que hay. ¿Está claro? Preguntas. ¿Está entendido lo que les quiero mostrar? Sí, señor. O sea, lo que les quiero llamar la atención aquí es que toda esta zona, toda esta franja, es una franja de total incertidumbre. ¿Sí? Y nosotros a veces sin conocimiento nos casamos con una o con otra función y decimos a rajatabla que esta es mejor que esta
¿ya? Pero sin haber hecho un análisis. Porque realmente la debilidad está en los datos. Aquí hago lo mismo, pero para los máximos. Aquí lo hice para las funciones totales. Acá lo hago para las funciones máximas. Hago las mismas extrapolaciones utilizando la ecuación normal y acá utilizando la función de valor extremo tipo 1. Y aquí hago el mismo ejercicio. Aquí están los datos y acá están las funciones extrapoladas. ¿Está claro? ¿Preguntas? Bueno, como conclusión de lo anterior, muestra la importancia en la selección de las funciones de probabilidad que representan a la población objeto de estudio. Para aproximarse a la solución de qué función de probabilidad se debe escoger para representar una serie de tiempo, se deben utilizar varios métodos para estimar los parámetros de la función de probabilidad. Existen varios métodos. El método de los momentos, generalmente el que más se utiliza, a veces se usa por mínimos cuadrados. Existe otro método que es el de máxima verosimilitud y hay varios métodos más. Algunos utilizan unos valores ponderados, pero todo está sujeto al criterio que el evaluador seleccione. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, yo les agradezco que este documento lo lean bien, detalladito, y yo le voy a enviar los cálculos que los tengo acá en esta tabla. Y bueno, esta es la de esta es la de esa. Aquí yo les voy a pasar este archivo, ¿sí? Donde están todos los cálculos para que ustedes los confronten, ¿verdad? Yo les paso el archivo y van leyendo el documento y van confrontando los datos de cálculo. Finalmente, quiero hacerles un llamado también. ¿Qué tan importante es la selección de las series de tiempo? Es importante la selección de las series de tiempo que se van a analizar y a las cuales, ¿sí? Y a las cuales se les van a aplicar los principios de la estadística. Cuando nosotros vamos a aplicar los principios de la estadística convencional, deben cumplirse dos funciones principales, que es la independencia de los datos y la distribución uniforme. Por eso los datos se seleccionan de tal manera que uno no tenga que ver con el otro. Cuando hacemos datos de caudales en un río que es continuo, que es permanente, es más probable que los datos, si uno está haciendo un registro continuo, que el dato que viene, el siguiente, tenga dependencia del anterior. Generalmente uno mide caudales y el caudal en determinado momento empieza a subir, luego empieza a bajar, etcétera. Es más, si uno saca datos de allí, luego es importante sacar datos que no dependan uno del otro. Cuando hacemos datos de precipitación, es menos probable que los datos tengan dependencia. Sin embargo, se está planteando últimamente que por efecto de cambio climático, las series ya no cumplen la función de independencia y de distribución, y que entonces ya las series ya no van a ser,
no van a ser estables con el tiempo, sino que van a cambiar. Entonces se han planteado algunas otras hipótesis, pero yo en este caso les quiero hacer un ejercicio de cómo influye la longitud de los registros en la interpretación de datos. En algunos momentos se ha planteado que por efecto de cambio climático, los valores de las variables climatológicas están aumentando. Pero hay que entender, separar qué es el verdadero efecto por cambio climático y no que se deba a la magnitud del tamaño de las muestras. Entonces, cuando las muestras son más pequeñas, hay menos probabilidad de que hayan datos grandes. Entonces, si yo tengo una muestra pequeña, la probabilidad de que los datos grandes no los tome es bastante importante y podemos entonces decir, en la medida en que vamos teniendo más datos, se nos van registrando datos más grandes por el mismo tema estadístico y no porque hay un efecto de cambio climático. Entonces, lo que les quiero mostrar aquí con este ejemplo es cómo influencia el número de datos al valor máximo registrado. Y se hace un análisis inicial del número de años de registro. Entonces yo primero empiezo analizando 10 años de registro y miro cuál es el máximo valor registrado. Y estos son los valores que encuentro en la serie. Después voy sumando 11 datos, 12 años, 15 años. Entonces cuando ya llego, por ejemplo, a 20 años, veo aquí que para esta serie total tengo unos valores mayores. Para las máximas 24 horas siguen siendo los mismos valores máximos. Cuando llego aquí a 30 años, encuentro que hay un salto en los valores. O sea, entre más número de años tengo, mayor va a ser el mayor valor registrado. ¿Sí? Entonces, yo pudiera aquí decir con el número de años de registro que hay una tendencia a que los valores aumenten y poder asumir que esto se debe a un efecto por cambio climático. Lo que quiero resaltar es que esto no es un efecto de cambio climático, sino que es un efecto que se da a la longitud de registro. Entre más años de registro tenga yo, mayores máximos voy a tener. Y no tienen que ver con el tema de cambio climático. ¿Pregunta? ¿Está entendido? Sí, señor. Está claro. Entonces, a veces se cae en estas interpretaciones, conclusiones que son muy rápidas. Cuando uno empieza a analizar series, usted empieza a ver y empieza a contar cuántos datos, cuántos valores máximos cayeron, empieza uno a encontrar que hay valores más grandes. Esos valores más grandes se deben que entre más grandes sean las series, uno tiene mayor probabilidad de que un dato más grande suceda. Pero es independiente a que sea un efecto de cambio climático. La selección de la muestra también es importante. La selección de la muestra. Y en este caso yo he hecho un ejemplo de tomar datos de los primeros 20 años y de los últimos 20 años de esta serie de registros para mostrarles a ustedes cómo cómo se influencian los datos dependiendo de dónde los tome uno. Entonces, por ejemplo, para la serie totales, de valores totales, los datos tomé los primeros 20 años. Entonces, los primeros 20 años dan esta serie. ¿Sí? Y luego tomé para los totales del 54 al 74. Entonces, me da esta otra serie. Uno pudiera decir aquí que aquí hay un efecto de aumento de la serie, ¿verdad? Igual hice para los máximos del 1 al 20, ¿sí? Que es esta serie zanahoria del 1 al 20. Y la serie amarilla son
54 años y pudiera uno decir, no, es que en los últimos 54 años ha aumentado los valores de precipitación. Eso lo contrasto, ¿sí? con la serie total. Entonces, miramos la serie fraccionada y la serie total. Entonces, esta es la azul, es la serie total. Esta, ¿sí? Y la gris y la azul más clara es la serie fraccionada. Entonces, fíjense que esta tiende a ir por encima y esta tiende a ir por debajo, pero si hacemos toda la serie, tiende a ir a un valor medio. ¿Está claro? Lo mismo pasa con la serie de máximos. Aquí tenemos, estas son las totales y esta verde es la serie de máximos. Esta es la serie de máximos. ¿Pregunta? ¿No hay preguntas? No, señor. Ok. Bueno, entonces, como les dije, aquí con esto quiero en el día de hoy dejarles este documento. Yo se los subo, se los mando y voy a corregir la serie inicial que no es del 6H sino del aeropuerto y les mando el documento y les subo la clase también para los que no han asistido, les subo la clase a YouTube. ¿Alguna otra cosa? Ok, y aquí tengo el archivo que les dije, donde tenemos aquí un ejemplo de cómo calcular las intensidades máximas. Esto es un análisis para una lluvia en específico. Aquí tenemos un hietograma de lluvia, una lluvia acumulada. Estos valores que ya se los he mandado. Yo no sé si este archivo se lo he mandado, creo que no. ¿Sí? Entonces aquí No, tenemos profesor, no lo la ha mandado. precipitación total, el periodo de retorno, están todos los cálculos. Ojalá lo dejen original para que les sirva de referencia. Si encuentran algún error, me avisan. Aquí tengo el efecto de la longitud de las series, ¿sí? Como las series, los valores que ya les mostré. Tenemos los máximos, funciones de máximo, las probabilidades de valores extremos. Aquí están todas las gráficas, como las calculé. Están las series, como esto se los había explicado cuando son series de duración parcial, series de excedencia anual, los estadísticos descriptivos de cada serie. Bueno, ya este sí es otro tema de apoyo. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? Si no hay más preguntas, pues creo que con esto era lo que tenía para presentarles en el día de hoy. Hay un buen material de trabajo, un buen material de estudio. Ya se los voy a enviar, ¿sí? Y si no hay alguna otra cosa, me dicen. La asistencia, si alguien llegó hora después. Yo, profesor, David Torres. Rubén, presente. Torres. Señor David Torres. ¿Quién más? El ¿Nadie más? compañero Edilbe, profesor. Torregrosa. Edilberto Rosa, profesor. Listo. Bueno, señores, ya está. No siendo más, doy por concluido
el periodo sincrónico de la clase de hoy. Muy buenos días, feliz día para todos.